noches, mis amados hermanos. Bueno, parece que se sienten un poquito peor que yo. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. La semana pasada estuvimos hablando de la necesidad de madurez espiritual y entendemos que la madurez espiritual es más profundo de lo que podemos imaginar o pensar. Para poder alcanzar la madurez espiritual se requiere, mis amados, un negar de sí mismo, un negar de muchas cosas, porque en todo lo que hemos aprendido en esta vida, hemos aprendido a jugar, hemos aprendido a jugar a ciertos comportamientos, a aprender ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas prácticas, ¿verdad? Y no hemos entrado realmente en lo que es el vivir la verdad de la palabra, el vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y porque yo lo digo, y no quiero que nadie se ofenda cuando yo lo digo, porque yo lo digo es porque realmente cuando nos encontramos en un momento de adversidad, no reaccionamos de acuerdo a lo que hemos aprendido. No reaccionamos de acuerdo a lo que dice la palabra. Eso deja dicho de que todavía somos inmaduros. Amén. Por cuanto cuando viene una situación, un encuentro, ¿cómo se dice? Cuando una persona tiene un tronco con otro, un tronco, un tropiezo con otra persona y la reacción no se acomoda a la palabra de Dios que recibimos, entonces entendemos que todavía nos falta alcanzar madurez. Necesitamos ser más maduros, necesitamos alcanzar la perfección de Dios, en Dios. Amén. No es imposible alcanzar la perfección en Dios, no es imposible. Tal vez nosotros lo vemos algo tan lejos, porque lo queremos hacer por medio de obras. Para alcanzar la madurez, para alcanzar la perfección de Dios, no se puede alcanzar por las obras. Por eso que entonces fallamos. Para alcanzar la madurez y poder alcanzar la perfección de Dios, tenemos que darle lugar al amor de Dios. Porque por medio del amor de Dios es que nosotros podamos realmente superar todas las cosas que nos confronta a diario, ¿verdad? Yo sé que hace mucho que no leemos el libro de Primera de Corintios en el capítulo 13, pero vamos a llegar allí. Un momentito, no es parte de la clase, pero quiero llegar allí en esta noche para recordarle que la perfección es posible. La madurez es posible. Primera de Corintios 13. Y fíjese lo que dice ese libro. No se trata de qué lengua, de cuánta lengua yo pueda hablar. No se trata de nada que yo pueda hacer. No se trata de las obras, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, si yo abracé lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Amén. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Amén. Entonces, ahí entendemos lo que es la perfección. Porque la perfección es esta. Para que podamos ser perfectos en Dios, la perfección es esta. El amor es sufrido. Es benigno. ¿Verdad? No tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece,
¿verdad? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice, todo lo sufre. Y a veces nosotros decimos, ¿para qué yo tengo que soportarle eso? Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías, todas las obras, vamos a ponerlo, las obras se acabarán. Y al final de ese versículo dice, ahora permanece la fe, la esperanza, estos tres, pero el mayor de ellos, lo único que nos puede perfeccionar en Dios, es el mayor de ellos, es el amor. Entonces, si realmente estamos buscando ser perfeccionados en Dios, tenemos que vivir el amor de Dios. El Señor me ha llamado a predicar sobre el amor. Yo sé que tal vez puede sonar muy repetitiva, pero sonar repetitiva hasta que nosotros aprendamos a vivir, a que sea nuestra forma de vida. Porque el día que el amor sea nuestra forma de vida, ustedes verán cómo van a ser vencedores en medio de todas las adversidades, de todas las cosas que a veces nos agobian. A veces nos ahogamos en un vaso de agua cuando se pudiera evitar muchas cosas, ¿verdad? Simplemente por no darle lugar al amor, sino preferimos mayormente dar lugar a nuestros derechos. Es como yo pienso que debe ser la cosa. A mí nadie me va a faltar el respeto, ¿verdad? Y yo tengo mis derechos, pero eso no es lo que nos perfecciona en Dios, ¿verdad? Por eso que a veces sufrimos situaciones adversas, porque no cedemos, no le damos lugar al amor, aunque entendemos que tenemos razón, pero por amor lo soportamos todo. Amén. Y eso nos lleva a la perfección, eso nos lleva a que podamos manifestar la imagen, el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mejor ejemplo no podemos tener que el Señor Jesucristo, que aún siendo quienes somos, que hemos sido, Él nos rehusó en perdonarnos no todos nuestros pecados. Él nos rehusó en llegar hasta la cruz para perdonarnos nuestros pecados. O sea, mejor ejemplo que eso no podemos tener. Y Él es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Amén. ¿Sabe cuando una persona es más grande? Cuando es más humilde. Cuando una persona es más grande es cuando es más humilde. La persona más altiva es la persona más pequeña. Amén. Porque la persona altiva siempre defiende y pelea por sus derechos, por su imagen, por su estatus, por su, ¿verdad? Y tiene una pelea vana. Una pelea que se pudiera haber ganado simplemente dándole lugar al amor de Dios, ¿verdad? El mundo se está acabando. El mundo se está destruyendo porque por eso mismo, por la falta de amor que hay en el corazón. Al hombre no le importa ya. Se ha endurecido el corazón de los hombres. Y la tierra entonces se está acabando. Porque cada cual verá por su propio bien y pelea por sus propios derechos, sus propios intereses. Y se olvidan que algún día se van a ir de este mundo. Amén. Hay que recordar que todos los días nos vamos a ir de este mundo. Y es necesario que nosotros cuando nos partamos de ese mundo, partamos de la forma en que Cristo quiera que nosotros vivamos. Por eso dejo su palabra para que nosotros aprendamos a vivir por medio de ella. Amén. Por lo tanto, si realmente queremos ser maduros en el Señor, si queremos ser grandes en el Señor, que es el más humilde cada día, más humilde cada día. Amén. Y humilde no quiere decir vivir en pobreza. Muchas personas comparan humildad con vivir en pobreza. Humildad es siendo rico, pero vives como pobre. Teniendo todo el conocimiento, pero vivir como si no lo tuvieras. Y simplemente por amor a los demás. Teniendo toda la riqueza, pero como si no lo tuviera. ¿Sí? Cuando yo hablo de toda la riqueza, yo estoy hablando del conocimiento, de la sabiduría, de toda la cosa y vive como si no lo tuviera. Pudiendo defender sus derechos, pero no lo defiende por amor a los demás. ¿Sí? Y eso es madurez. Eso es alcanzar la madurez, porque alcanzar la madurez es alcanzar
la imagen de Dios, es alcanzar la perfección de Dios. Y la perfección de Dios no se puede alcanzar hasta que realmente no nos ponemos a vivir el amor de Dios. Y verá que al vivir el amor de Dios te va a restringir a ti mismo de hacer o de manifestar o de practicar cierta cosa. ¿Por qué? Porque entonces ya no va a vivir por tu propio bien, sino va a vivir por el bien de los demás. Amén. Para alcanzar, para moderar a Cristo en tu vida. Entonces eso a ti te restringe de muchas cosas. Entonces la clase que vamos a ver esta noche se trata de eso. Dice, el verdadero discípulo nos costará todo. ¿Todo, pastor? Sí, todo. Pero te costará todo, pero ganarás lo más importante, que es Cristo. Porque el apóstol Pablo dice, todo lo di por basura para ganarme a Cristo. Amén. Vivir como discípulo es una opción extra. No, pero no es una opción extra, sino el compromiso normal del cristiano que Jesús espera de todos sus seguidores. Un discípulo verdadero se da cuenta, acepta que Jesús merece en justicia ser el Señor de su vida entera. Juan 13:13. Juan 13:13. Hermana Clara. Vosotros me llamáis maestro, Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. porque Él lo es. Pero ¿qué necesitamos aprender de Él? La humildad. En el contexto de esta palabra, lo que Él está diciendo, si yo le he lavado los pies a mis discípulos, también nosotros tenemos que hacerlo. ¿Verdad? Pero si una persona se siente muy grande, por ejemplo, para lavarle los pies, no lo va a hacer. Lo que nos estaba enseñando el Señor Jesucristo es despojarte de quién tú eres para poder lavar los pies a los demás. Amén. Y no importa la condición. Mira, en ese tiempo los pies no estaban de buena condición. Aunque dice la palabra, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, pero lo está diciendo porque esos pies estaban apresurándose a llevar la buena nueva. Por eso era que esos pies eran hermosos, porque estaban siendo dedicados para llevar la buena nueva. Pero no era que eran hermosos, porque el que camina en tierra, en polvo, en todo eso, esos pies no son hermosos. ¿Verdad? Y esos pies fue lo que el Señor Jesucristo lavó. Nosotros aquí lavamos pies limpiecitos que salen del baño, así, ¿verdad? Con pedicure y cosas así, no lavamos esos pies, ¿verdad? Que le ponen polvo talc, ¿verdad? Nosotros esos son los pies pero el Señor lavaba los pies del polvo de la tierra, nosotros lavamos los pies del polvo talc. Así se talc. Talco. Sí, mis amados hermanos. Entonces, esa seña, esa enseñanza que el Señor dio lavando los pies del maestro, siendo Dios, siendo Rey, siendo Señor, siendo Maestro, siendo grande, no se quedó en su postura de grandeza, sino que se ciñó con la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y dijo que nosotros, si queremos ser así, como Él, tenemos que lavar los pies de los discípulos, de los demás. Amén. Y eso es señal de grandeza. Eso es señal de grandeza. ¿Por qué? Porque en el mundo hemos aprendido que la grandeza es el que es más sofisticado. En el mundo, ¿verdad? El que vive una vida más sofisticado es más grande.
Pero en el Señor aprendimos que es el más humilde que es más grande, el que sirve. ¿Eh? El que quiere ser más grande entre vosotros, dice la palabra, que sea su servidor. Amén. Un discípulo verdadero es una persona que ha creído las palabras de Cristo y ha comprometido su vida a Cristo Jesús. Es importante darse cuenta que los discípulos de Jesús no pueden ser poco entusiastas o mediocres en nada que hagan, porque han de seguir a Jesús. Y Él vivió y murió por los principios del reino de Dios. Entonces nosotros debemos de empezar a analizar cuáles son las cosas que necesito realmente dejar o perder para realmente ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Hay muchas cosas que todavía en esa altura de la vida que nosotros practicamos que no dan de signo que somos discípulos de Cristo. ¿Sí? No dan indicación. Hay ciertas cosas que practicamos que no indican que somos discípulos de Cristo, porque cuando yo digo eso, podemos estar haciendo algo que para nosotros parece bien y nos deleitamos en ella, y de pronto para otra persona es una piedra de tropiezo. ¿Sí? Para una persona que tropieza por lo que tú haces, está dejando de ser un discípulo de Cristo. Porque nosotros tenemos que ser piedra de edificación, no piedra de hacer caer. Amén. Por lo tanto, antes de hacer algo, lo que sea, antes de hacer algo, tenemos que analizar, a ver, ¿a quién puede perjudicar eso? ¿Qué mancha puede dejar eso en el testimonio que yo quiero dar de Cristo Jesús? ¿Verdad? Para poder representar, porque nosotros somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar, a ver, ¿cómo es que yo puedo representar ese reino de la mejor forma sin mancillar o sin manchar el testimonio de Cristo Jesús en mi vida? Cuando nosotros aprendemos a hacer eso, entonces estamos alcanzando realmente la perfección en Dios. Amén. Porque, ¿qué es la perfección en Dios? La perfección en Dios es cuando tú puedas vivir todos los días en constante comunión con Él. Amén. ¿Y qué es hacer constante comunión con Él? Es cuando tú caminas bajo su dirección, es cuando tú caminas bajo su voluntad. Amén. Y cuando tú caminas bajo su voluntad, Él camina contigo. Porque hay una semejanza en el vivir de uno aquí en la tierra con el vivir de Dios en el cielo. Amén. Y eso hace de que Dios camina contigo, porque es en tu caminar que Él camina contigo. Es cuando tú caminas para agradarle a Él, es que Él camina contigo. Amén. Porque ese amén tan triste, Dios mío, me asusta. Micrófono por ahí. Para los oyentes de la radio. Amén. Nosotros como creyentes tenemos que tener testimonio para los demás, porque vamos a suponer que los Estados Unidos siempre lleva un embajador a otro país, y ese embajador tiene que dar testimonio de ese país. Inclusive, un embajador de los Estados Unidos no tiene que... los Estados Unidos le suple a esa persona de todo, porque ese país quiere saber que ese país pues es un país que le suple a esa persona. Es más, que ese embajador no tiene que gastar nada, todo le suplen a ellos, porque esos embajadores le cubren todos sus y nosotros gastos. como embajadores de Cristo tenemos que dar testimonio aquí en la tierra a los demás. Sí, porque el embajador, aunque está en otro país, camina y hace todo bajo la dirección del país que representa, no del país donde está. Por eso que el país que él representa le cubre todos sus gastos. Así es cuando nosotros caminamos en el Señor.
caminamos en el Señor representando al Señor, no representando al mundo donde vivimos. Porque si representamos al mundo donde vivimos, y la comunión nuestra no es con el Señor, sino con el mundo. Amén. Pero cuando nosotros, aún estando en el mundo, manifestamos una vivencia de Dios en nuestra vida, nuestra comunión es con el Padre. Y ahí entonces que Dios suple todas nuestras necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria. Amén. 5 precondiciones básicas para el discípulo bíblico. Fidelidad. Solo gente fiel o de confianza está plenamente calificada para entrenamiento del discipulado. 2. Amar a Jesús y ponerle a Él primero. Esto significa vivir una vida de acuerdo a su voluntad, con su voluntad, es decir, obediencia. 3. Voluntad de darnos a nosotros voluntad de darnos a nosotros mismos en sacrificio. Crecer en madurez espiritual exigirá sacrificio de tiempo, fuerza y a veces incluso relaciones. Dios tiene un programa de discipulado personal para cada uno de nosotros. Quienes que entreguemos nuestra vida a este programa para que seamos transformados en la imagen de su Hijo Jesús. Filipenses 2:13, hermana Plus. Filipenses 2:13. Ya está en la pantalla. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como hacer por su buena voluntad. Pero mira cómo dice la palabra. Porque Dios es el que en vosotros. O sea, Dios no está lejos de nosotros, Él está en nosotros. Y en nosotros Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ahí está lo que yo le digo, que nosotros tenemos que caminar con Él y Él caminará con nosotros por medio de la obediencia. Amén. Segundo de Corintios 9, 8. Hermana María. Hermana Gloria. No hablo como quien manda, sino para... Segunda de Corintios 9, 8. Perdón. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Todo proviene de Dios. Amén. Que me lee Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 al 24. De Tesalonicenses gratis, leana, por favor. Capítulo 5, 23 al 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero mira lo que dice el contexto de esa palabra. En el 19, dice, no apaguéis al Espíritu. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Para que llegue a hacer lo que acabamos de leer, dice primeramente, no apaguéis al Espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Verdad? Hay una condición que nosotros tenemos que aplicar primero. Entonces dice en el 23, y el mismo Dios de paso santifique por completo
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Cuando entendemos esa parte que acabamos de leer, entendemos que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Es de guardarnos para el Señor. ¿Verdad? De saber escucharlo todo, de poderlo escuchar, pero de discernir todo lo que escuchamos, de tomar lo bueno quiere decir vivir lo bueno, pero de desechar lo malo. Entonces dice, y el mismo Dios os santifique por completo. Amén. Porque Dios necesita en nosotros ver el deseo de nuestro corazón, ¿verdad? De buscar cómo agradarlo todos los días con nuestras vidas. ¿Cómo podemos determinar una persona que no está agradando a Dios? Es una persona que no le importa hacer lo que hace. Aunque viene a redarguir, persiste en querer hacer lo que está haciendo. Se redarguye el corazón. ¿A nadie se le ha redarguido el corazón en algún momento de algo que haya hecho? ¿Verdad? Pero si persiste después de redarguir, ¿qué viene a hacer eso? Desobediencia, rebeldía, ¿verdad? Entonces ya eso es manifestación de un corazón que no está buscando en agradar a Dios, sino buscando en agradar a sus propias necesidades o sus propias necesidades. Amén. Porque quiere marcar un punto, quiere aclarar un punto a su conveniencia. Entonces, no, yo voy a... Es como el ladrón. El ladrón va a robar algo y sabe que le va a quitar algo a alguien que tal vez para esa persona es costosa o es preciosa. Y de pronto dice, le voy a hacer un mal a esa persona si me robo eso. Pero como quiera lo roba porque primero da preferencia a su necesidad. ¿Verdad? Entonces, en otra condición, si nosotros queremos probar nuestro punto, queremos que nuestro punto sea tomado en cuenta y sabemos que estamos haciendo mal porque somos redarguidos, esa no es la manera, tú no estás agradando a Dios en esa forma, pero como quiera, va encima de redarguir para imponer tu condición, entonces ahí vas a ser rebelde. Y tenemos que tener cuidado con eso porque de las pequeñas cosas se desliza para entrar en una práctica equivocada de la vida en Cristo. Amén. De las pequeñas cosas se desliza uno y poco a poco se va endureciendo el corazón, como la primera vez no me importó, la segunda vez se acentúa más, entonces crece. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para ir madurando en el Señor? Es que nosotros tenemos que resistir a esas cosas para ir agradando a Dios en todo lo que hacemos. Buscando de cómo todos los días presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y agradable delante del Señor, ¿verdad? Haciendo morir en mi carne todas esas cosas que yo sé, porque nosotros somos conscientes de las cosas que agradan a Dios y las cosas que no. Entonces, resistiendo a esas cosas cada día para ir agradando al Señor, porque es necesario que seamos guardados irreprensibles para la venida del Señor. Amén. ¿Cuánto quieren ser maduros ¿verdad? Hay que ser maduro. Y cuando yo leí ese versículo que dice que cuando Cristo viene a buscarse a sí mismo, ese versículo me explotó la cabeza. Cuando viene Cristo, viene a buscarse a sí mismo. O sea, que en cada uno va a estar Cristo, en cada uno que sea perfeccionado va a estar Cristo. Entonces Cristo viene a buscarse a sí mismo. Entonces, si cuando Él viene no hay una semejanza de Él en ti, ha quedado. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como pastor? Es de enseñarle la verdad. Amén. Tengo que enseñarle esa verdad.
porque es la verdad que nos va a salvar. Y a veces la verdad va a parecer un poquito dura, pero es necesaria. La verdad puede parecer un poco dura, pero es necesaria, porque es mejor que yo le diga la verdad y se salven que no le digo la verdad, para que entonces, porque si no le digo la verdad, yo soy el primero que va a ir al fuego. Amén. Y yo no quiero ir al fuego por nadie, yo prefiero decir. Aleluya. El hambre espiritual. Estamos hablando de 5 precondiciones básicas para el discipulado brasileño. Hemos visto fidelidad, amar a Jesús y ponerlo a Él primero, voluntad de darnos a nosotros mismos en sacrificio, el hambre espiritual. Eso implica un deseo real de crecer espiritualmente y ser usado por Dios. Quiere decir enfoque. Estoy enfocado, todos los días enfocado, ¿verdad? De querer crecer espiritualmente. Amén. Y desear de ser usado por Dios. Y quinto, una actitud educable, la cual se demuestra cuando estamos dispuestos a someternos a la autoridad de la palabra de Dios y a líderes espirituales que han sido impuestos por Dios sobre nosotros. Amén. Después, ya vimos esa parte de lo que es un discípulo, cómo llegar a ser un discípulo, y todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver. Hay preguntas y puntos de discusión, pero que veremos después. ¿Ok? Un día muy especial. Preguntas y puntos de discusiones. Vamos a entrar a una nueva clase. Y esa clase es ¿qué es el pecado? Muchas personas pueden determinar el pecado de acuerdo a lo que han sido enseñados desde su niñez, y piensan que el pecado es las cosas que ellos no practican. Toda la gente ve el pecado con cosas que ellos no hacen, pero que los demás hacen. Sí. Por ejemplo, si yo nunca he robado, yo no tengo pecado porque nunca he robado. O si nunca he matado, yo no tengo pecado porque nunca he matado. Porque el que mató es más pecador que yo. O el que robó es más pecador que yo. O el que bebe es más pecador que yo. Y así lo vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque crecemos en un mundo donde nos enseñan que esos son los pecados, ¿verdad? Cuando realmente hay mucho pecado que diario nosotros practicamos y no nos damos cuenta. ¿Sabe que el enojarse es pecado? ¿Airarse es pecado? ¿Sabe que mentir es pecado? ¿Sabe que mirar con una persona con deseo es pecado? Hay muchas cosas que son pecados que nosotros practicamos, y para el Señor los unos y los otros es pecado porque afrenta a su santidad. Todo lo que afrenta a la santidad de Dios para Él es pecado. De una vez le hice un ejemplo, ¿verdad? De una hoja blanca completamente, y luego de esa hoja que estaba tan blanca le puse un puntico negro, y yo le pregunté, ¿esta hoja sigue siendo blanca? No, porque tiene un puntico negro. Entonces cualquier mancha, ¿verdad?, que no va de acuerdo a la santidad de Dios es pecado para Dios. Pero hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Amén. Pecado de muerte, blasfema contra el Espíritu Santo. Después de eso, todos los pecados nos serán perdonados. Pero primeramente tenemos que reconocerlo, confesárselo a Él. Dice la palabra, si confesarais vuestros pecados a Él, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos todos nuestros pecados. ¿Verdad? No dice algunos, dice todos nuestros pecados. Pero primeramente hay que reconocerlo. Y todos los días tenemos que reconocer que le fallamos al Señor.
Es por su santidad, es por lo santo que es Él que le fallamos. Nunca podemos pensar ni imaginar que no le fallamos al Señor. Él es demasiado santo para que uno de nosotros no le fallamos a diario. Amén. Por lo tanto, cuando tú entras en su presencia para orar o para adorar, es necesario decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos. Algunos dicen, no, pero Él me perdonó desde antes de la fundación. Muy bien. Pero eso no te da a ti el derecho de altivez. Él te perdonó por su gracia y su misericordia. Pero todos los días tienen que reconocer que está fallando a su gracia y a su misericordia. Amén. Entonces, si la palabra dice que tenemos que confesarnos nuestros pecados a Él, tenemos que confesarnos nuestros pecados a Él. Amén. Todos los días. Cuando entramos, nos levantamos en la mañana, lo primero, Señor, aún por ese sueño que yo tuve, perdóname. Y no tiene el control sobre el sueño, ¿verdad? Pero el sueño ofende. Por haber tenido un sueño que ofende a Dios. Y por ese sueño, Señor, perdóname. Porque hizo parte de tu sistema. Sí. Amén. Romanos 3:23. Escritura clave. Pastora Laribel. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Amén. Ana. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Dice por cuánto algunos pecaron. Ajá, estaban prestando atención. Por cuanto todos pecaron. Destituido de la gloria de Dios, quiere decir ausente de Dios. Amén. Si pudiéramos entender, y yo me incluyo, que más cerca o más ansioso estamos de caminar con Dios, de estar en su presencia, de disfrutar de su presencia todos los días de nuestras vidas. Nos haría más fácil alejarnos de todo lo que no le agrada, porque el pecado nos destituye de su gloria, y si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que alejarnos del pecado. Amén. Porque cuando nos alejamos del pecado y entramos en esa presencia a diario. ¿Y cuál es la presencia? No es decir, Señor, yo estoy en tu presencia. No, estar en la presencia de Dios es constantemente alejarse de todo lo que nos separa de su gloria. Antes de que yo abra mi boca para decir algo, refreno mi boca para no pecar contra Dios. ¿Sí? Porque con los dichos de nuestra boca pecamos contra Dios. ¿Y qué hacemos cuando pecamos contra Dios? Contristamos el Espíritu Santo del cual hemos sido sellados. Amén. Y cuando contristamos el Espíritu Santo de Dios, entonces hay un apagón que se hace. La gloria de Dios se separa de nosotros. No se va, se contriste. Es como que ¿qué tú haces cuando tú estás triste? Tú no quieres hacer nada, ¿verdad? Tú estás sentado así. Nada. Bueno, por lo menos cuando yo estoy triste, yo no quiero hacer nada. Yo quiero estar sentado en un lugar que me dejen tranquilito ahí, ¿verdad?
Entonces es lo mismo, cuando contristamos el Espíritu Santo, no es activo por el momento porque está triste. Entonces, si realmente yo sé que cada uno que estamos aquí deseamos disfrutar de la gloria de Dios, de ver cómo el poder de Dios se puede manifestar en nuestras vidas y en la vida de los demás. Más sobre todo cuando deseamos ver el poder de Dios manifestado en la vida de los demás, que debería de ser el deseo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros deseamos ver la gloria de Dios manifestado en la vida de los demás, entonces nos volvemos un canal de bendición para las vidas. Entonces la gloria de Dios entonces se manifiesta en nosotros para cumplir el deseo que ustedes se acuerdan de los 4 hombres que fueron y abrieron el techo para que el paralítico fuera sano, ¿verdad? Ellos estaban preocupados por sí mismos o por el paralítico. El paralítico recibió la sanidad, pero ¿por medio de quién? Por la fe que ellos tenían. Amén. Entonces, el pecado es el problema. Desde el principio hasta la fecha de hoy, el pecado es el problema. Romanos 6:23. Jocelyn. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Ahora, dice que la paga del pecado es muerte. ¿Se acuerda que en el comienzo, en Génesis, cuando Dios le dijo a Adán que si comiera de ese árbol ciertamente moriría? Pero acordemos que no fue una muerte física, sino una muerte espiritual. Amén. O sea, ser destituido de la gloria, ser separado de Dios quiere decir muerte. Porque Él es la vida, Dios es la vida, ¿verdad? Entonces, cuando estamos separados de Dios, estamos muertos. Y la paga del pecado es muerto porque nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos ¿qué? Vida. Entonces, si necesitamos vida, ¿qué dice? ¿Qué dice que es la vida? ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, esa es la dádiva de Dios. Eso fue lo que Dios hizo para que nosotros pudiéramos tener vida de nuevo. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice la palabra de Dios, pero tenemos vida juntamente con Cristo. Amén. Entonces, como Cristo nos perdona nuestros pecados, esos pecados que nos separaban de Dios, ahora por el perdón de nuestros pecados, por la redención por medio de su sangre, tenemos vida de nuevo en Dios. Amén. Por lo tanto, tenemos que, dice la palabra, tenemos que guardar esa salvación con temor y temblor. Micrófono. Pastor, Pablo habla en los Romanos de que sí, él dice que el pecado muere en uno todavía, pero Jesucristo en la cruz del Calvario desactivó esos pecados que estaban en uno. Ahora depende de uno si uno lo quiere activar. Por ejemplo, en la iglesia aquí hay un switch para la luz, y ese interruptor que es el main switch, si usted lo apaga, se apagan todas las luces, ¿no? Así es. Vi una película no hace mucho tiempo de la estrella de la galaxia, en el año 90 por ahí, de la galaxia, que había usted dice que no hace mucho tiempo. Había una película que se llama La estrella de la galaxia, en el cual había una nave parcial, que de esa nave parcial salían muchas naves pequeñas, ¿no? Salían muchas naves pequeñas a combatir con las otras Con el campo enemigo. con el campo enemigo, con los enemigos. No, ellos eran los enemigos, pero ellos querían hacer guerra con nosotros. Pero en esa nave espacial salían los pequeños, naves pequeñas para ir a guerrear. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo en realidad, si usted destruye la nave espacial grande, los más pequeños mueren.
Así es. Gracias, hermano, por su aporte. Vamos a ir a Isaías 59:2. Y después entramos en la introducción. $59.2. Madi. ¿Quién tiene el micrófono? Amén, dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Para no oír. Yo estoy seguro que todos van a levantar la mano. ¿Cuántos desean que Dios oiga sus oraciones cuando oren? Ahí acabamos de leer cómo sucede eso, ¿verdad? Amén. Vamos a la introducción. Pecar es hacer algo que desagrada a Dios. Toda persona nacida en el mundo es un pecador. Incluso el bebé más hermoso y de apariencia inocente inevitablemente pecaría, porque no es la primera acción pecadora lo que hace del niño un pecador, sino que el niño comete el pecado porque expresa la naturaleza pecadora con el cual nace. Salmo 51:5. Hermana Alexis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Amén. O sea que el bebé nace pecador por la naturaleza adámica. Amén. Por lo tanto, aunque la palabra de Dios nos enseña que de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Quiere decir que ellos, aunque nacen pecadores, por la inocencia que manifiestan y por la falta de conocimiento, de poder reconocer lo malo entre lo malo y lo bueno, entonces ellos tienen que entrar en el reino de los cielos. Amén. Los niños. Yo pienso que un niño hasta los 12, sí, yo creo que hasta los 12 tiene conciencia. Yo no sé, pero yo a los 12 era muy inocente aún. Yo pienso que un niño de 12 debería tener, pienso yo, ¿no? Ahí, seguro. Pienso yo, ¿no? Que un niño, hay niños que llegan a edad más grande y todavía siguen siendo inocentes. Amén. No, porque hay una cosa en que el niño aprende un comportamiento y se rebelde. Hay niños que hacen la cosa por hacerlo, no porque quiere hacer la maldad. Porque todavía no está consciente de lo que está haciendo. Es cuando llega a una edad de conciencia, de saber de que realmente estoy haciendo algo malo, ¿verdad? Pero hay niños que simplemente quieren copiar a otro. Sí, quieren hacer lo mismo que hace otro y no lo están haciendo conscientemente. Amén. Amén. Antes de el ser humano empezar a ser guiado por el Espíritu Santo, antes de que el Espíritu Santo
pues nos guíe en espíritu y en verdad. Lo que nos guía es la conciencia. Entonces, eso es lo que pasa con los niños. Y en el Antiguo Testamento se veía cuando los niños eran educados desde que nacían en la casa, y a los 12 años eran llevados al templo para, por primera vez, era como si lo introdujeran ya a lo que es la palabra, pero ya ellos venían con todo el conocimiento Desde pequeño. desde pequeñito. Ya a los 12 años ya se sabían, como quien dice, hablando ahora mismo. Porque se analiza que a los 12 años ya el niño está entrando en conciencia. Sí, ya lo consideran ya listo y preparado. Uso de razón o consciente, o sea, siendo consciente. Sí. Sí es bien instruido. Amén. La vida natural es pecadora porque se centra en uno mismo en vez de en Dios. Los deseos e intenciones de un niño se centran en sí mismo. Está determinado a agradarse a sí mismo y a tener sus deseos cumplidos. La esencia del problema es que por naturaleza queremos agradarnos a nosotros mismos. Cuando actuamos con naturalidad, como el resultado de la naturaleza egoísta con la cual nacemos, inevitablemente pecamos y desagradamos a Dios. Romanos 3:23. Gracias. ¿Ya lo leímos? Sí. El pecado no solo desagrada a Dios, sino que también separa a las personas del que le ha creado. Que era creado, de la gloria que Él pretende para ellos. Esto demuestra la naturaleza destructiva del pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Los pecadores están enajenados de Él. No le conocen. Tampoco pueden disfrutar de comunión con Él. Desde el nacimiento, cada uno está separado de Dios. Si esto no fuera así, todo hombre, mujer y niño conocería a Dios de forma natural. Por supuesto, eso no es así. Algunas consecuencias del pecado. El pecado entristece a Dios. Génesis 6, 5, 7. Génesis 6, 5, 7. 5 al 7. Erika. 6:5-7, ¿verdad? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ese dolor de corazón quiere decir tristeza. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Entonces damos cuenta que realmente el pecado entristece a Dios. Entonces, una cosa que yo quiero recalcar es que cuando nosotros pecamos, estamos muertos. Cuando Dios dijo que iba a raer al hombre, Él dijo al hombre que he creado de la tierra, está hablando del hombre caído, o sea, del hombre muerto.
es del hombre caído, o sea, el hombre está de continuo al mal, o sea, dado al mal, o sea, al pecado. En Dominicana dice algarete, en Puerto Rico, está al algarete. Entonces, ya un hombre que vive así de continuo al mal para Dios es una persona muerta, porque la paga del pecado es muerte. Y como los hombres estaban muertos, lo que Dios hizo fue limpiar la tierra de lo que estaba muerto. Amén. Sí, pastor, porque ahí dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea Amén. que todo de ahí para atrás de Noé estaba echado a perder. A perder. Amén. Trae culpabilidad. Salmo 51, 3 y 4. Ya lo leímos. Trae separación con Dios. Ya lo leemos. Isaías 59, 1, 2. Trae juicio y castigo eterno. Mateo 25, 46. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Y si vamos al contexto de esa palabra, estamos viendo algo tan importante en nuestra vida cristiana. Y Jesús empezó hablando esas cosas. Si vamos desde el 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Déjame hacerle una pregunta. Una persona que piensa en sí mismo, ¿podrá hacer esas cosas? ¿Verdad? ¿Verdad que tiene que ser una persona que se preocupa por los demás, que pueda hacer esas cosas? Por eso que le exhorto que siempre pensemos en el bien de los demás. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel, y me visitasteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y eran, dice eso, y eran estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Ahora, le pregunto, ¿Cristo murió por todos, por todo el mundo? Cristo murió por todo el mundo.
Entonces, si Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué no si hay una parte que va al infierno y otra a la vida eterna? ¿Ah? Porque hay algunos que han escogido caminar para agradar a Dios y algunos que han escogido caminar para agradarse a sí mismos. Esa es la diferencia. Porque lo que no prestaron atención estaba muy enfocado en sus propias necesidades. No están pendientes de la necesidad de los demás. Mientras que los que están pendientes de la necesidad de los demás entraron en el reino de los cielos. ¿Sabe? La persona a veces no quiere extender la mano a otro porque piensa de una vez, ay, pero a mí me va a hacer falta. Sin entender que Dios es el que nos suple. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra? Dios es el que da semilla al que siembra. Si tú siembras, Dios te va siempre a dar semilla para que tú sigas sembrando. Amén. Entonces, no puedes refrenar, porque si tú piensas en tu propia necesidad, dices, no, si yo saco eso $40 ahora, ¿cómo va a llenar mi tanque? Sin saber que Dios te va a suplir para tu tanque mientras tú ayudas al hambriento, al necesitado, está haciendo la voluntad de Dios. Dios no se queda con nada de nadie. Dios no se queda con nada de nadie. Entonces, ¿por qué no podemos llegar a esa estatura de fe? Porque todavía no hemos conocido a Dios como debemos de conocerlo. ¿Verdad? Y cuando no conocemos a Dios nos volvemos mezquinos, no porque seamos mezquinos, sino porque primeramente analizamos los gastos y las cosas que nos hacen falta y no podemos soltar. Y eso es falta de fe. Pero si sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios tampoco se va a quedar con nada nuestro, porque Él le da semilla a aquel que siembra. Amén. Entonces, entendemos que mejor, es muchísimo mejor pensar en los demás, fíjese, que pensar en uno mismo. Es muchísimo mejor. Uno debe de considerar su vida como un instrumento en las manos de Dios. Y yo sé que yo lo he dicho antes y yo le doy gracias a Dios que casi no escucho eso ya porque parece que aprendieron la lección. Pero antes, si una persona viene donde ti, con una necesidad, no busque a otra persona para resolverlo. No busque al pastor, no busque a otra persona porque vino donde ti a probar tu fe. Entonces, tú tienes la responsabilidad de atender la necesidad de esa persona. Porque que a veces hacemos, ay, no puedo con esa carga, déjame ir a ver quién lleva esa carga. Tú no sabes lo que está haciendo, estás pasando la bendición a otra persona, cuando la bendición es la tuya. Porque si fuera para ir donde la hermana Dixie, hubiera ido para donde la hermana Dixie. Si fuera para ir donde la hermana Luz, hubiese ido. Pero si viene donde la hermana Gladys, la bendición fue para Gladys. A veces vemos, ay no, porque a mí viene a mí esa carga. No, es una bendición que te llegó a ti. Porque a su tiempo segarás. Amén. El pecado esclaviza. Romanos 6:17. ¿Alguien iba a decir algo? Sí. Por ejemplo, pastor, yo he aprendido que cuando nosotros nos dependemos de algo que queremos, cuando de verdad uno ayuda a la persona, y cuando tú de verdad quizá necesita eso, quizá tú pienso que esa es mejor, como que uno se siente bien espiritualmente, que no, por ejemplo, porque a veces no tiene sencillez, por ejemplo, que
que yo tenga, de lo que me sobra le dé a cualquiera. Eso me sobra, no es lo mismo que cuando tú te desprendes de algo, Amén. o sea dinero, sea algo material y supla a otra persona, como que uno se siente interiormente, se siente algo bien. Siente una libertad, un gozo bien. Entonces el pecado esclaviza. Romanos 6:17. ¿Quién no ha leído? Gloria. ¿Quién no ha leído? Mónica leyó. ¿Leíste? No tiene lente. Pero tú no lees con la nariz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Todos nosotros éramos esclavos del pecado, yo principalmente. Amén. Pero cuando llegó la enseñanza del Señor, cambió mi vida, cambió todo lo que yo era. De tal forma que mis amigos de antes no me conocen. Es bueno que no te conozcan. Si te conocen y no has cambiado. Si no te conocen. Sí. Causa ceguera espiritual. 2 de Corintios 4:4, hermana Gloria. Causa ceguera espiritual. 2 de Corintios 4:4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, salid. No. A mí. En los cuales. Ok. 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Ya esa es una de las razones para que cuando tú le presentas a Cristo a una persona no lo pueden entender, no lo pueden ver. Porque el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, le ciega el entendimiento, pero no porque no tenga entendimiento, es por su incredulidad. Cuando la persona es incrédula, el Dios de ese siglo le ciega el entendimiento. Y por la falta de entendimiento es que no puede describirle quiénes somos, cómo. Amén. No puede saber quiénes somos. No puede explicarlo de una forma recta, si no lo explica de acuerdo a su propio entendimiento. El Dios de minúscula quiere decir, sí. Cuando está escrito con Dios de minúscula, quiere decir el Dios de este mundo, el diablo, el Satanás. Pastor, sí, que es que a mí me da mucho, me enoja, no debería ser, porque toda la gente manda bendiciones y que Dios te bendiga eso, y lo ponen con minúsculas. Y yo, ¿cómo hago para decirle a la gente, por favor, con mayúsculas? Sí, el Dios con D minúscula es el Dios. Sí, no saben. Tú no sabías. Sí. Sí, como un reflejo natural de darle la grandeza. Al Dios de este mundo, sí. Tampoco, no. Pues hay que tener mucho cuidado, porque el único y verdadero Dios se escribe con D mayúscula. Sí. Claro, pero con toda la amabilidad. Decía, mira, tienes que tener cuidado como tú escribes el nombre de Dios, porque si lo escribes así, está refiriéndote a otro Dios. No tiene que decir, pero porque el único Dios verdadero se escribe con D mayúscula,
Una forma muy amable que se puede corregir. Un día un testigo de Jehová, yo le estaba hablando de Dios y me dice, Dios, ¿cuál Dios? Tienes que decir Jehová, ese es su nombre, no puedes decir Dios porque hay muchos dioses. Porque Dios en la Biblia es Jehová, Emmanuel. Sí, Él es Jehová, pero Él es el Jehová. único Dios, Él es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Ellos dicen Jehová, Jehová, Jehová. Hay un solo Dios, un solo y verdadero Dios. O sea que su nombre es Jehová, Yahweh, tiene mucho nombre, ¿verdad? Pero Él es Dios. Él reina sobre Él, es el creador de todas las cosas. Por eso se van de la puerta cuando tú le dices Dios te bendiga y se van, salen. Prende el micrófono. El nombre de Dios es tan sagrado y tan grande que antes no podían mencionar el verdadero nombre de Él. O sea, Porque no era un pecado nombrar el nombre sí, de Él en vano. Sí, entonces ellos siempre le decían admirable, Jehová de los ejércitos, Yahweh y todo eso. Consejero, sí, Padre eterno, Dios fuerte y todo. Entonces, dependía de lo que Dios hacía en una época. Vamos suponiendo en el tiempo de Moisés, en la salida, en ese tiempo ellos lo nombraban, por ejemplo, por eso se dice el Dios que suple, el Dios que ayuda, Sí, el Dios, el Jireh, el Shaddai, el Shabbat y todo eso, porque cada temporada, cada milagro que él hacía, ellos le nombraban con un nombre. Amén. Pensaba que había otra pregunta. ¿Qué hace más el pecado? El pecado causa muerte espiritual. Efesios 2:1. Efesios 2:1. José no ha leído. No ve nada. ¿Quién no ha leído? Bien, Rosa, pero Rosa está escondida ahí atrás. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecados. Sí, amén. ¿En qué estábamos muertos? Cuando no lloviera. Entonces el pecado causa muerte. Ya lo vimos, ¿verdad? Trae también falta de esperanza. El pecado trae también falta de esperanza. Efesios 2:12 más adelante. Rosa 2:12. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Amén. Sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza y sin Dios. Eso es lo que causa el pecado en nosotros. El pecado también corrompe, según Tito 1:15.
enseñar Tito 1:15. Ahí está, Tito 1:15. ¿Tu hijo lee español? Ajá. Ah, pues le toca leer. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos y incrédulos, nada Es puro. es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están Corrompidas. Dice, todas las cosas son puras para los puros, ¿verdad? Nosotros que hemos sido santificados por medio de Cristo, ya entendemos que todas las cosas son puras, ¿verdad? Pero para los incrédulos, para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia son corrompidas. Amén. El pecado condena, Santiago 5:12. Pastor Ángel. Amén. Santiago 5:12. Amén. 12. 2 o 12. 12. Amén. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, porque para que no caigáis en condenación. Amén. Amén. Mira un pecado tan sencillo. Hermano, mañana te veo a las 9. La de un sí, ¿verdad? Ese sí tiene que llevarte a una integridad donde a las 9 tiene que estar ahí. Ay. ¿Por qué? Porque eso es testimonio. Mira, yo soy muy, mi esposa está ahí y no me puede dejar mentir. Yo soy muy meticuloso en esto. Si yo le digo a una persona 1 hora, yo quiero llegar antes que esa hora. No por mí. Me voy a decir por qué. Es por respeto a la otra persona. Porque yo no sé qué es que la otra persona tiene que hacer después de su cita conmigo. Entonces, por respetar su horario, su tiempo, yo llego a tiempo. Tiene que aprender. Porque tú le diste un sí. Ese sí tiene que marcar un testimonio de integridad en tu vida cristiana. Entonces, tú tienes que responder a ese sí. ¿Ah? No, yo creo que es simplemente tomar en cuenta eso, que nosotros estamos representando a un rey, ¿verdad? Y tenemos que representarlo con toda la integridad necesaria para dar testimonio de esta integridad. Si yo, por ejemplo, a veces yo tomo una carretera y yo sé que puede haber tapón en la carretera, vamos a decir que voy a hacer un viaje de 1 hora, yo no le digo a la persona, si pienso que voy a llegar como a las 11, más o menos a las 11, yo no le digo a las 11 para no fallar, yo le digo alrededor de las 11 para no fallarle. Puedo llegar un poquito antes, puedo llegar 10, 15 minutos después, pero le dije alrededor, o sea, márcame
entre las 10:30 hasta las 11:30. ¿Sí? Sí, una hora, porque después de las 10:30 empieza a marcar el reloj hacia las 11 y después de las 11 sigue marcando hasta las 11. Entonces, cuando tú le dices a una persona alrededor de las 11, está hablando de 10:30 a 11:30. Para no fallar a mi palabra, yo le digo alrededor de las 11. Porque es muy importante. Eso es testimonio. Que digan de un cristiano, ese nunca llega a tiempo. A un cristiano. Y mi esposa sabe que yo me incomodo cuando no puedo llegar a tiempo, ¿verdad, amor? Por eso que desde hace años atrás, yo decidí, si mi esposa no está lista, yo me voy adelante. Sí, desde hace ya casi 18 años. Yo iba a la iglesia y ya no podía llegar a tiempo porque tenía que preparar a las mujeres, al fin. Hay que prepararse y no podía llegar a tiempo. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo me voy en mi carro, tú te vas en tu carro, porque la salvación es individual. ¿Sí? Porque hay que marcar una diferencia, no podemos ser igual que el resto del mundo. ¿Y sabe lo que dice? Que vuestro sí sea sí, que no sea no, para que no caigáis en condenación. Porque el primero que te condena es el primero que tú le fallas y no llegaste a tiempo. No, mira, ese que dices el cristiano, mira la hora que es y no ha llegado. ¿Qué testimonio es este? ¿O no? Es una mancha. Es una mancha en tu testimonio. Amén. Si tengo que irme sin afectar, me voy a ir sin afectar, pero voy a llegar a tiempo. Sí. Por respeto, no por no fallar a mi integridad, sino por respeto, mayormente por respeto a la persona con la cual yo tengo cita. Mejor que llegue tarde él, pero yo no voy a llegar tarde. Mejor que me falle él a mí, pero yo no le voy a fallar a él. A mí no me molesta. Dios me ha dotado de una paciencia y yo le doy gracias por eso. A mí no. Porque eso es testimonio también. Eso es testimonio también. Sí, fue un acuerdo que nosotros llegamos. Un acuerdo que nosotros llegamos porque en aquel tiempo yo trabajaba mucho, tenía los niños pequeños y era bien difícil que él pudiera llegar temprano y que con todo lo que yo tenía que hacer. Pero entonces el hombre es hombre y se mete a la ducha y se ducha y se pone su ropa y va afuera. Entonces el pastor sí tiene esa virtud de llegar temprano siempre donde quiera que él va. Entonces, pues eso fue un acuerdo que hicimos nosotros para que él llegara a su iglesia bien tranquilito y que no hubiera ese conflicto a veces que hay en los matrimonios con los hijos y todo eso. Uno de los hijos siempre, o dos de ellos, se tardan mucho para de eso, que no vamos. Entonces, llegamos a ese acuerdo. Usted se va primero tranquilito, entonces yo llego después. Entonces, llegamos a ese acuerdo para no entrar en discusiones y todo eso. Ya se pasó la hora. Perdón. La próxima semana vamos a ver las palabras bíblicas para el pecado. Las palabras bíblicas que definen el pecado. Y vamos a entrar en unos versículos y capítulos para ir determinando esto. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la clase y por permitir, Señor, que pudiéramos estar aquí todos para recibir, Señor, esa bendición que es tu palabra, que nos enseña, que nos redarguye, que nos dirige, Señor, que nos corrige, Padre Santo, para ir haciendo, Señor, las cosas conforme a tu voluntad.
porque el deseo de nuestros corazones, Señor, es poder caminar contigo todos los días, Señor, desde el amanecer hasta el acostarnos y la noche, Señor, dormir en tu presencia, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú seas ayudándonos, Señor, a tomar en serio, Señor, tu palabra, porque hemos entendido que tu palabra es vida, y si tu palabra es vida, es digno de ser vivida, Señor. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a vivir tu palabra cada día, a sujetar nuestra carne, Señor, en obediencia, Señor, a esta palabra, para que podamos representarte en esta tierra, Señor, como tú eres digno de ser representado, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, en nuestras desobediencias, Padre Santo. Ayúdanos aún en nuestros pecados, Padre Santo, para que podamos agradarte a ti sobre todas las cosas y ser de buen testimonio aquí en la tierra, para